Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros. Realmente es Dios quien nos trae, como lo hemos visto ya por mucho tiempo. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y definitivamente yo creo que cuando obedecemos su voz, estamos en su voluntad, estamos en su voluntad. Y justamente la enseñanza de hoy trata el tema de la voluntad de Dios. El tema de la voluntad de Dios es un tema tan importante, porque es a partir de esa voluntad que nosotros nos movemos. Cualquier cristiano, por muy nuevo que sea, debe aprender a moverse en la voluntad de Dios. No podemos como seguir lo que otros nos dicen. No podemos seguir siempre lo que los que están adelante de nosotros nos digan. Esto no quiere decir que en la iglesia no haya autoridad. Sí, en la iglesia debe haber autoridad. En la iglesia debe haber hermanos maduros que lleven la iglesia, que brinden visión a la iglesia, que brinden fuerza a la iglesia, ¿sí? Que brinden de parte de Dios, brinden a la iglesia dirección. Y debe haber, así como autoridad hay, también hay disciplina. Sin embargo, el tema de hoy tiene mucho que ver con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es una para la iglesia. Y entonces cada uno de nosotros debe aprender a caminar en la voluntad de Dios para su vida propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un mundo de gente allá afuera que conocemos, tenemos mucha gente alrededor que nos ve, tenemos muchos testigos alrededor que nos miran y obviamente pues muchos de ellos conocen en parte la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que todos podemos ver? Bueno, en primer lugar, yo nombraría algunas cosas que Dios quiere para ti. En primer lugar, yo diría, bueno, Dios quiere para ti que seas una persona recta delante de los ojos de Dios, una persona que dé buen testimonio a los demás delante de Dios. De ahí se desprenden otras muchas cosas, pero hay cosas que pertenecen a la íntima relación tuya con Dios y que Él te va a ir mostrando que tú hagas en lo personal. A esa voluntad me refiero. Y vamos a ver que buscar la voluntad de Dios es un camino difícil. Es un camino difícil. No es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Si fuera fácil, veríamos que todas las iglesias están caminando en su voluntad. Pero en la actualidad no vemos que todas las iglesias caminen en la voluntad de Dios. En la actualidad no vemos que todos los hermanos o quien se dicen hermanos o que buscan a Dios caminen en su voluntad, ¿sí? Entonces, es difícil buscar la voluntad de Dios. Sí es difícil, pero no imposible. Y Dios quiere que busquemos su voluntad. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido alabar tu nombre, Señor. Por habernos permitido, Señor, estar hoy aquí para entregarte todo lo que somos, Señor. Padre, y no nada más, Señor, el domingo, sino todos los días, Señor. Padre, permite y llévanos y muévenos, Señor, a entregarte todo lo que somos, a buscar tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Dios, y que tú bendigas a cada uno de los presentes, Señor, y también a aquellos que están viéndonos a través de la transmisión. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues efectivamente hemos estado viendo pues la voluntad de Dios. Muchos de ustedes en estas últimas semanas, creo yo, han podido ver y experimentar en el corazón esa sensación de que Dios te está llamando, esa sensación de que Dios está tocando a la puerta de tu corazón, ¿verdad? Y te está llamando a ti. Y no solamente
quien viene por primera vez o segunda o tercera vez. No, también la iglesia sentimos el llamado de Dios en estas últimas semanas. Sentimos un llamado a la entrega y a la consagración. Sentimos un llamado especial de parte de Dios a extender su reino. Y más si tú te das cuenta que vienen o están sucediendo cosas muy tremendas alrededor del mundo. Más todavía, nos está impulsando el Espíritu Santo como iglesia y nos llama, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permitimos entonces que interfiera en nuestro progreso en el camino que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que interfiere siempre, por lo general, en el camino de la búsqueda de la voluntad de Dios? Porque, como dije, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, todo el mundo lo haría. Pero hay cosas que interfieren en ese progreso en el camino del Señor y las vamos a estar viendo. Por eso he titulado la enseñanza como La voluntad de Dios, un camino difícil. Muchas veces nos esforzamos en tratar de descubrir la voluntad de Dios y con razón, pero después que se revelan las intenciones de Dios para nosotros, hay un último paso que es muy importante. ¿Cuál será ese último paso? Pues la decisión de obedecerle y seguirle por completo. Una vez que Dios te ha mostrado su voluntad, una vez que tú entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, el siguiente paso y más importante es la decisión de obedecerle por completo. Para navegar con éxito por la voluntad de Dios necesitamos reconocer los posibles obstáculos que tenemos. Examinaremos hoy algunas de las cosas que nosotros mismos permitimos que interfieran con nuestro progreso en el camino que Dios tiene para nosotros. Los efectos del orgullo y el pecado, la ignorancia, la duda, los errores, las malas decisiones, las decisiones aplazadas, ¿verdad? Cuando Dios te llama y te llama y te llama una y otra vez y tú dices a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. E incluso nuestras muchas ocupaciones obstaculizan que logremos y lleguemos a obedecer al Señor. El camino puede ser muy rocoso a veces, el camino de la voluntad de Dios, pero no debemos de dejar que esos obstáculos nos impidan vivir según el plan perfecto de Dios. Porque ¿qué pasa cuando tú te sales del plan de Dios? O sea, nosotros no estamos aquí para hacer hoy lo que Dios quiere. No estamos aquí para hacer hoy lo que Dios quiere. Estamos aquí para aprender a hacer siempre lo que Dios quiere. Todos los días, a cada momento. Eso suena muy complicado, ¿no? Eso suena muy dificultoso y lo es. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa en contra y principalmente somos nosotros mismos. Nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestras pasiones, nuestro propio pecado, ¿sí? Muchas veces están delante y nos impiden, ¿sí? Pero no estamos aquí hoy para hacer hoy la voluntad de Dios, porque eso es fácil. Sentarte a escuchar un mensaje, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos, atento a lo que Dios te está hablando en su palabra. No estamos aquí para eso hoy solamente. Estamos aquí para entender a Dios un poquito más, para aprender cómo hacerlo y además para dejar que Dios te hable a ti en lo personal. No yo, sino Dios. El camino puede ser muy rocoso a veces, pero Dios no se va a conformar con menos de lo que Él te ordena que hagas. Los incrédulos allá afuera se burlan de esto. Al pensar en la voluntad de Dios, ellos se burlan de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Dile a un inconverso, oye, ¿estás en la voluntad de Dios? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entienden, se burlan.
¿sí? Y los cristianos, ¿qué hacen respecto a la voluntad de Dios? Muy frecuentemente la ignoran. Los cristianos muy frecuentemente ignoran la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa es una realidad que afecta tu vida cotidiana cada día. Pregúntate, ¿cuántas veces has tomado decisiones que si lo piensas hacia atrás hubieses dicho o dices, a lo mejor si hubiese hecho esto, no me hubiera ido tan mal? A lo mejor si le hubiera hecho caso a Dios cuando me dijo que no me metiera con esta persona, hoy no estuviera en la situación que estoy. Piénsalo. Muchas veces las decisiones, por pequeñas que sean, afectan negativamente nuestra vida. O vivimos en la voluntad de Dios o vivimos fuera de la voluntad de Dios. Casi siempre cuando pensamos en su voluntad, ponemos nuestro enfoque en cómo descubrir su voluntad, pero es mucho más importante que tú decidas hacer su voluntad. Mira, más vale que tú conozcas así como un granito de arena, lo que Dios quiere para ti y luego lo obedezcas, que tú sepas así y apenas des un paso así en su voluntad. Más vale. ¿Por qué? Porque el conocimiento, dice la Escritura, el conocimiento no es nada si no lleva una práctica. Entonces, más vale que tú conozcas poco acerca de lo que Dios quiere para tu vida y luego lo hagas, a que tú sepas todas las cosas y que tú hayas descubierto muchas cosas sobre Dios y tengas un conocimiento únicamente mental y luego no hagas más que poquito para hacer lo que Él te pide que hagas, ¿sí? No debemos de permitir que esos obstáculos nos impidan vivir de acuerdo al plan del Señor. Vamos a ver un pasajes relacionados con esto en Hebreos capítulo 10, verso 35 al 38. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y aquí le está hablando este autor de Hebreos justamente a la iglesia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Amén. Nos es necesaria la paciencia. ¿Tú piensas que ya has sufrido demasiado? ¿Piensas que ya has pasado por mucho? ¿Piensas que ya no puedes más? Pues aquí te dice el Señor, te es necesario tener paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjate nada más, qué pasaje tan fuerte. ¿Y la fe tiene que ver con la voluntad de Dios? Claro que sí, aquí lo está diciendo. El justo vivirá por fe. ¿A poco no se requiere fe para esperar en el Señor? ¿A poco no se requiere fe para cuando tú estás en una situación difícil, decidas, no me voy a apresurar, no me voy a poner ansioso, no me voy a estresar, no me voy a desesperar? Prefiero esperar en el Señor, pacientemente. Y si se tarda, que se tarde. El Señor es mi fortaleza. Para eso se requiere fe. Y esa es la voluntad de Dios, porque aquí dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿A poco no se requiere paciencia para cuando estás sufriendo la presión de los demás, ¿verdad?, sobre tu vida? Aún así hagas lo que Dios te pide que hagas. Se requiere fe, se requiere paciencia para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es fácil hacerla, pero es lo mejor. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17.
Fíjate, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí hay algo que yo quiero poner muy claro. ¿Por qué los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, por qué no provienen del Padre? Por una simple razón, porque no son de naturaleza divina. Los deseos de los ojos se refiere a los ojos humanos. Los deseos de la carne se refiere a la carne tuya, a tu naturaleza pecadora, a esa naturaleza, ese viejo hombre que a veces surge y te dice, no, no hagas la voluntad de Dios, mejor mira, la carne siempre va a pedir más y más. Por eso es que cuando hay adicción a algo, ponle lo que tú quieras, el nombre, ponle ahí. La adicción no es fácil vencerla. ¿Por qué? Porque ya implica una necesidad, hasta necesidad de tu cuerpo de esas cosas. Es un deseo intenso. Por eso, para poder vencer la carne, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Entonces, aquí, ¿por qué estos deseos no provienen del Padre? Porque son humanos. Porque son humanos. Y la carne se contrapone con el Espíritu de Dios. Así lo dice la Escritura. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjate, el mundo pasa y sus deseos, ¿cierto o no? Sí, porque los deseos vienen del ser humano y el ser humano no es eterno. Por eso el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cuáles son aquellos obstáculos a la voluntad de Dios? Para transitar con éxito el camino de la voluntad de Dios, tienes que conocer qué obstáculos tienes al frente. ¿Qué obstáculos van a venir a tu vida para esto? El primer obstáculo que yo te puedo mencionar, hay muchos, pero el primero es la terquedad. La terquedad. El obstáculo más grande consiste en desear siempre hacer nuestra propia voluntad en vez de seguir el camino del Señor. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos impiden preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga? Es muy complicado, ¿verdad? Cuando estás obedeciendo a tus impulsos, a tu voluntad, estás obedeciendo continuamente a tus deseos, pues ¿cómo le vas a preguntar al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? La terquedad es un obstáculo enorme. Por lo tanto, tomamos nuestras decisiones a veces y luego le pedimos dirección al Señor. Es curioso, ¿verdad? Pero a veces ya tomamos la decisión y luego le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? No, ya lo hice, Señor. Ahora remédiame en lo que hice. No, o sea, así no funciona. Así no funciona. No es de que antes de hacer lo que tú ya decidiste, ¿verdad? No es que antes, de preguntarle a Dios, haces lo que tú quieres hacer y luego le preguntas. Primero te metes en oración. Si tienes mucha complicación en saber si eso es lo que Dios quiere, le pides dirección al Señor. Pero para pedirle dirección al Señor necesitas tener un corazón dispuesto. Y es lo que todo cristiano debe tener, hermanos. Un corazón convertido y vuelto al Señor. Si es cierto, aún a los cristianos la carne nos es dificultosa, pero la vencemos por medio de Cristo, porque nuestro corazón es transformado. Nuestro corazón es vuelto hacia la voluntad del Señor.
Entonces, la terquedad. La terquedad es la imposibilidad de oír razones. ¿Sí? La imposibilidad para escuchar razones. Es como la obstinación. Y vamos a ver un ejemplo de las consecuencias de la terquedad en una persona, de lo cual vamos a sacar mucha enseñanza. Prepárense porque vamos a analizar la vida de Saúl y lo vamos a analizar. Voy a tratar de ser muy rápido, pero no prometo nada porque hay mucho que hacer, mucho que indagar, mucho que investigar. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9. Dice así: aconteció luego, aquí está hablando de Saúl, cuando Dios lo llama, ¿verdad? Y lo quiere hacer rey de Israel, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. ¿A quién? A Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Aquí vemos claramente, por testimonio de la Escritura, que Dios hizo una obra en Saúl. ¿Por qué hizo esa obra en Saúl? Bueno, no podía Saúl ser rey del pueblo del Señor sin tener antes un corazón cambiado. No podía, necesitaba tener un corazón vuelto a Dios. Y aquí dice que Dios le mudó su corazón. Y si te das cuenta, antes de esto, Saúl era una persona pasiva, una persona temerosa, una persona sin valor, sin virtud, ¿verdad? Y cuando Dios muda su corazón, Saúl comienza un caminar en valor, porque el rey de Israel debía ser valeroso, un hombre valiente, y otras muchas virtudes que Dios puso en él, ¿sí? Bueno, Dios hace allí la obra en Saúl. Ahora, vamos a 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, 8 en adelante. Aquí el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos y Samuel le había dicho: adelántate, yo te alcanzo para ofrecer el sacrificio y pedir el favor del Señor. Adelántate, yo te alcanzo. Y dice el verso 8: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Le había dicho: espérame 7 días, yo te alcanzo. Y luego dice: pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Era una situación complicada para Saúl. ¿Por qué? Porque estaban en la guerra, ¿verdad? Y Saúl, en lugar de ver o de poner su confianza en lo que Dios había ya dicho, que le iba a dar la victoria siempre, si él fuera fiel, ¿verdad? En lugar de poner su corazón y su mirada en lo que Dios ya había prometido, empezó a ver alrededor, empezó a ver que el pueblo se le desertaba, empezó a ver que la guerra no iba tal como lo habían planeado, o las cosas no iban como él las había imaginado. Aquí que vemos, sin duda vemos a Dios probando el corazón de Saúl. Muchas veces Dios prueba nuestro corazón de esta manera. Tú sabes que las cosas van a salir bien. Tú confías en que las personas, en que las cosas van a salir bien, las personas no te van a fallar, todo va a salir bien. Pero por ahí algo empieza a salir mal, como no lo imaginabas, ¿verdad? Y pues al final te gana el temor y dices, y te desesperas. Yo he visto a personas así. Tantito hay dificultades y se desaniman. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Señor, sino en las circunstancias. Yo he visto personas que tantito sufren un poquito
y ven la dificultad y ya se desanimaron y empiezan a tomar decisiones apresuradas porque su confianza no está en el Señor. Personas que toman decisiones sin pensarlo. Eso no es bueno para nadie. Aquí Saúl ya había esperado a Samuel y dice que Samuel no llegaba y el pueblo se le desertaba. Ahora, Samuel era el sacerdote. Saúl no podía hacer las funciones de sacerdote. Saúl no podía interferir en el terreno del sacerdocio. Saúl era el rey y él tenía que salir al frente de sus ejércitos y dar ánimo al pueblo y gobernar al pueblo. ¿Qué dice después en el verso 9? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Sí? Vemos a Saúl tomando una decisión que precipitada. Precipitada porque su confianza no estaba en el Señor, sino él veía las circunstancias, ¿ok? Y dice aquí, entonces, verso 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? Es una pregunta de sorpresa, es una pregunta de molestia, es una pregunta de verdad, ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Pareciera que Saúl tenía buenas razones. Parecía que Saúl tenía buenas razones para hacer y adelantar su decisión. Pero vamos a ver que no las tenía en realidad. Dios estaba probando su corazón. Luego dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí Saúl tocó un terreno mucho, muy sagrado, mucho, muy solemne. Las funciones de sacerdote no eran para el rey. Y Saúl se atrevió a ofrecer el holocausto pensando que Dios le iba a escuchar de la misma manera que si le escuchaba con Samuel. Ahí, en esa función. Entonces, Saúl pensó, bueno, de todas maneras se tiene que ofrecer el holocausto. Pues lo ofrezco yo. Total. Son ofrendas de paz. Dios nos tiene que escuchar. ¿Sí? Y entonces Saúl, como dije, tomó funciones que no, ¿qué? Le correspondían, ¿sí? Y entonces el verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. O sea, has cometido una locura. Has cometido una locura. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. ¿Qué le había ordenado el Señor a Saúl? Pues que confiara en él. Lo que le hubiera ordenado antes el Señor a Saúl, él lo tenía que guardar al pie de la letra. Y es que, ¿sabes qué? Yo veo aquí en este pasaje que el Señor conocía a Saúl. O sea, el Señor ya había mudado el corazón de Saúl, como lo vimos en el capítulo anterior. Ya el Señor había mudado el corazón de Saúl. Pero así como cuando Jesús se encontró con el joven rico, ¿se acuerdan de ese pasaje? El joven rico guardaba todo, tenía una vida religiosa, pero algo tenía en el corazón todavía y Jesús lo percibió. De esa misma manera, como el joven rico guardaba pecado en su corazón,
también Saúl tenía un pecado en su corazón. Y vamos a descubrir al final de este estudio qué fue lo que Saúl tenía en realidad en su corazón, que le impidió hacer finalmente la voluntad de Dios y las consecuencias de eso. Entonces, dice Samuel, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahí está la clave. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es importante, es grave, más bien, no guardar la voluntad de Dios. Es grave. Es grave no hacerlo tal como Él nos dijo que lo hiciéramos. Es grave. Es grave hacer 90% de lo que se te manda y 10% no. Es grave. Es grave hacer 99% de lo que se te manda, pero el 1% no. Es grave. Es grave. Cada uno de nosotros, hermanos y amigos, vamos a dar cuentas de cómo obedecimos la voluntad de Dios. Esto que se nos quede muy en el corazón. Vamos a dar cuentas de cada una de las decisiones, pequeñas o grandes, que hayamos tomado y de la obediencia que le dimos al Señor. Si fue 90, si fue 99 o si fue 100%. Aquí ¿se tenía que ofrecer el sacrificio? Sí. ¿Se hizo lo que Dios quiso? A medias. Pero se hizo, hubiera dicho Saúl, pero mira Samuel, es que todo se cumplió, Samuel. ¿Qué importa si tú lo hiciste o no lo hiciste? Mira, yo te eché la mano. Deberías de estar agradecido que te eché la mano. Te ahorré tiempo. No pudiste venir en el plazo que me dijiste. Hasta tú tienes la culpa por no haber llegado en el plazo que tú me dijiste. ¿Es grave hacer eso? Sí, es grave. No darle la importancia es grave. Vamos a ver, a seguir estudiando un poquito más de la vida de Saúl. Primera de Samuel 15, 2 y 3. Verso 2 dice, vamos a ver desde el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, Samuel antes de darle la instrucción, ya conocía a Saúl y le dice, mira, pon mucha atención en lo que te voy a decir. Pon atención a los detalles, Saúl. Y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le dio la instrucción completita, ¿sí? Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, etcétera, etcétera. Entonces, ya Saúl empieza a obedecer al Señor. Empieza Saúl a obedecer al Señor, pero vamos a ver un pequeño detalle que pasó. Verso 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec.
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Sí? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Aquí vemos que Saúl cumplió la palabra del Señor, ¿verdad? Pero hubo unos pequeños detalles. Y luego el verso 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, ¿qué? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, Dios, viendo el corazón de Saúl, que tendía a hacer unas cosas y otras no, le volvió a probar en la guerra de Amalek. Y le dijo, mira Saúl, no perdones nada, destruye todo, no perdones nada. Y Saúl dijo, siga la orden. Entonces fue, ¿verdad? Pero, y sí obedeció, pero hubo unos detallitos allí. Y luego dice, el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Fíjate cómo el Señor no dice, le faltó por ahí algo. O sea, Dios no piensa como nosotros. Dios no va a decir, ay, te faltó este detallito. Ahí después lo arreglas. ¿Sí? No, o sea, para el Señor o hay obediencia completa o es desobediencia total. Aquí el Señor es muy extremo y dice, se ha vuelto de en pos de mí. ¿Te acuerdas aquella palabra de Jesús que dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? Esto es ir en pos del Señor, obedecerle fielmente y acatar todo lo que Él nos manda. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No dice, las cumplió a medias. No dice, cumplió el 80, no dice, cumplió el 90. No. Por eso, amados, es importantísimo poner atención a lo que Dios nos manda hacer. Si Dios te manda hacer algo, por pequeño o sencillo que sea, incluso si Dios entiendes que a través de la instrucción de un hermano mayor que tú, te manda a hacer algo y te dice, mira, haz estas poquitas cosas. Amados, es importante poner mucha atención en lo que se nos pide y hacerlo tal cual se nos pide. Obviamente, sabemos cuando está dentro de lo razonable. No somos borregos. Sabemos cuando una instrucción está dentro de lo razonable. Si tú sabes que esa instrucción está dentro de lo razonable, ¿verdad? El hermano te pidió algo para la extensión del reino, pero lo hiciste 80%. Ay, hermano, es que me faltó esto, nada más. Ah, sí, está bien. Esa persona difícilmente va a ganar la confianza. Y eso sucede no nada más en la iglesia, también sucede en el trabajo, en la casa. Cuando los padres te dicen, haz esto y esto y esto, y tú solo haces esto y esto, pero aquello te faltó, no es obediencia. Aquí el Señor dice que Saúl se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel, ¿qué dijo? Ay, Señor, dale otro chance, Señor, mira, a la otra lo va a hacer bien. Dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel entendía perfectamente la gravedad de no obedecer al Señor tal como él lo había pedido. Y fue dado, toda aquella noche, verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Madrugó Samuel. ¿Qué tan grave sería esto?
que Samuel tuvo que madrugar. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Fíjate, hasta un monumento se levantó. Hasta un monumento, ¿verdad? ¿Qué ha de haber dicho Saúl en su corazón? ¡Wow! ¡Qué obediente soy yo! Espléndidamente obediente. ¡Wow! ¡Qué proeza yo realicé en el nombre del Señor! ¡Wow! ¡Cómo Dios me ha usado a mí! Me voy a levantar un monumento. Y se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y esto ya nos habla en Saúl de una actitud, un grado más terco, un grado más obstinado. ¿Por qué? Porque era tan orgulloso de sí mismo que se levantó un monumento. Y a veces pareciera que nosotros nos levantamos monumentos. Señor, ¿cuántos años ya te he obedecido yo? ¿Cuántos años he ido yo a hacer tu voluntad? ¿Cuántas veces yo he sufrido? Sí, pero la Biblia dice que somos siervos inútiles y que lo que debemos hacer es no hemos hecho nada de más. Somos siervos inútiles. Pero aquí Saúl se levantó un monumento, ¿verdad? Y vino pues Samuel a Saúl, verso 13, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿No se les hace raro esa expresión? Saúl en su corazón definitivamente sabía que algo no andaba bien y tuvo que defenderse primero. Es como cuando tú das una orden, ¿verdad?, de que se haga algo y el que supuestamente la tenía que hacer, ¿verdad? Tú vas, te regresas y a lo mejor no vas ni pensando en eso y el otro ya te sale: yo hice todo lo que me dijiste, ¿eh? No me faltó nada. No vayas a pensar que lo hice a medias. Ah, pero a ver, eso ya te hace sospechar. Aquí Saúl está diciendo: yo he cumplido la voluntad del Señor. Verso 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es eso, Saúl? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjate, antes de que Saúl fuera rey de Israel, si tú te das cuenta en pasajes anteriores, es bueno que leas toda esta parte de Primera de Samuel, todos los detalles de la vida de Saúl. Es importantísimo porque si tú lo estudias en profundidad, vas a darte cuenta que Saúl tendía a ser complaciente con todos. Incluso cuando algunos lo rechazaron como rey sobre Israel y le dijeron cosas insultantes, insultos le dirigieron a Saúl. Después él ganó una batalla porque se armó de valor y dijo: todo el que no venga a la pelea de Dios va a ser despedazado, sus bueyes y sus mulas y sus asnos van a ser descuartizados. Que si no venían, todo el pueblo se juntó. Saúl se llenó de valor, pero el valor era algo que a él le costaba trabajo tener, la valentía, y era muy complaciente con el pueblo. Y cuando ganaron esa batalla y dijeron, el pueblo mismo dijo: ¿dónde están los que rechazaban a Saúl como rey? Tráiganlos para que mueran. ¿Qué dijo Saúl? No, hoy no va a morir nadie. Hoy no quería meterse en problemas. Tenía un carácter débil. Entonces aquí vemos lo mismo. Dios quería tratar con él, pero ¿qué pasó? Bueno, versos anteriores dice que efectivamente el pueblo perdonó al rey
y al ganado mayor y lo mejor. ¿Sí? El pueblo dijo, ay Saúl, ya pues mira, ve las vacas tan gordas que hay, ve las ovejas, perdónalos, pues vamos a ofrecer sacrificios de paz al Señor. ¿A poco el Señor no se agradaría de esa oveja gorda? Mírala. ¿Qué habrá dicho Saúl? Sí, ¿verdad? Pues vamos a perdonarlos. ¿Era momento de hacer caso a lo que decía el pueblo? No. Era momento de hacer caso a lo que Dios le dijo. Era momento de enseñar al pueblo a obedecer completamente la voz del Señor. Era momento de agarrar, ¿verdad?, su cobardía y superarla y decir, aquí se va a hacer lo que Dios dijo que se iba a hacer. No importando lo que dijera el pueblo. Pero ve cómo Saúl dice, el pueblo, ¿verdad?, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero lo demás, y ni siquiera mencionó al rey que también perdonaron. Dijo el pueblo, y entonces empezó Saúl a ¿qué? A echar culpas a los de afuera. Ellos fueron, yo no. Pero ¿quién tenía el encargo? Él tenía el encargo. Dice, verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Verso 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, fíjate, era pequeño en sus propios ojos. Y aquí voy a hacer una pausa. El riesgo de verse tan pequeño en sus propios ojos es un peligro. ¿Por qué? Porque tú te sientes tan pequeño que entra la incredulidad en tu vida también. Es que yo soy tan poca cosa que Dios no me va a perdonar. Es que yo soy tan poca cosa que Dios no va a ser capaz de fijarse en mí. Es que yo soy tan poca cosa que Dios es imposible que haga algo en mi vida. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aún Saúl tenía un pecado de codicia, porque era, dice aquí, vuelto al botín. Se dejó deslumbrar por el botín. Se dejó deslumbrar. Y Saúl respondió a Samuel, nada de eso. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Así que apacíguate, por favor, Samuel. Son para sacrificio, ¿qué no ves? No. Dice Samuel con toda paciencia, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. ¿Tú piensas que porque perdonaste lo mejor y le vas a ofrecer un sacrificio, Él va a pasar por alto tu desobediencia? La pregunta es para nosotros también. ¿Acaso pensamos que a Dios le podemos recompensar con algo nuestra vil desobediencia? Un sacrificio, una buena obra, venir a la iglesia todos los domingos sin faltar. ¿Acaso Dios se va a complacer en eso como en que se obedezca a Él? La respuesta está en la misma pregunta. No. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y mira que Saúl
Saúl, este Saúl que estamos hablando aquí, echó fuera y exterminó a los adivinos y a los magos del reino, porque él veía como muy grave la adivinación y la hechicería. Bueno, si tú lees al final de la vida de Saúl, él terminó consultando a una hechicera a escondidas. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pues qué fatídico final, ¿no? Pero aquí, ¿a quién se lo podemos atribuir o qué pasó aquí? Bueno, una persona fue terca, una persona fue obstinada y no obedeció al Señor a cabalidad. Ahora, si nosotros aquí hoy entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, amados, procuremos con todo el corazón obedecer a Dios con esa con ese fervor, con esa diligencia, amados, que el Señor nos pide. Si tú sabes que Dios hoy te pide dejar atrás tu vida, negarte a ti mismo, ir en pos de Cristo y ser pescador de hombres, lo menos que puedes hacer es obedecer la voz del Señor. La terquedad es un obstáculo fuerte para obedecer al Señor. ¿Qué otro obstáculo yo veo? La influencia de otras personas. La influencia de otras personas es un poder poderoso, un poder grande sobre la vida de otros, de algunas personas, ¿sí? Puede obstaculizar nuestro andar con el Señor. Algunos se apresuran a decirnos con exactitud lo que debemos de hacer, cómo vivir, pero sus opiniones no concuerdan con la opinión del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mucha gente aquí ha tomado este pasaje para aplicarlo únicamente a la vida matrimonial, y es correcto. Una mujer y un hombre, una mujer o un hombre cristianos no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque eso va a afectar definitivamente tu vida espiritual, ¿sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero también aquí es un pasaje que se puede aplicar perfectamente a la vida de cualquier cristiano en cualquier área, y sobre todo en cuanto a las amistades. ¿Cuál es la explicación aquí? Lo dice a continuación. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la injusticia con la justicia? Absolutamente nada. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco, no tiene nada que ver. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, con Satanás. No tiene nada que ver. Verso 17. Por cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré. Amén. Aquí el Señor nos enseña a no tener influencia de otras personas a la hora de hacer su voluntad. Sobre todo, influencia de personas inconversas. Entonces, en positivo, esto lo trasladamos a positivo, y la indicación sería que sí tengas influencia de personas que aman a Cristo sobre tu vida, porque algo bueno te han de aportar, algo bueno te han de enseñar, algo bueno has de aprender de ellos, ¿sí? Pero en cuanto a la vida mundana, ¿verdad? A los de afuera, no os unáis en yugo desigual, dice el Señor, porque ninguna comunión tiene Cristo con Satanás. Otro pasaje
es Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría, la gran mayoría, entran por la puerta que lleva a la perdición. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué tan angosta es esa puerta? Bueno, muchos predicadores han dicho que es tan estrecha que solo cabe una persona y así de ladito. Es tan estrecha que no puedes permitir que a veces otras personas te digan lo que tienes que hacer respecto a la voluntad de Dios. Incluso, como dije, hay veces que Dios te pide que hagas algo a ti. Y hay quizás personas que están dentro de la iglesia misma que te dicen, no, aguas, no lo hagas. Pero si Dios te lo está pidiendo a ti, más vale que lo hagas. Yo recuerdo cuando era muchacho y Dios me estaba llamando a servirle de tiempo completo, 24/7. Y por ahí unas hermanas me dijeron, no te vayas a meter a la casa hogar porque no es bueno, no te van a suplir tus necesidades y tus necesidades. Pero yo dije, Señor, pues tú eres el que me suple mis necesidades. Y si tú me estás llamando, yo voy a ir. Entonces decidí hacer lo que Dios me mandaba. Y es importante, hermano, que tú sepas discernir la voluntad del Señor. Pero ¿cómo la vamos a poder discernir si no nos dedicamos el tiempo necesario en la oración? ¿Cómo vamos a poder discernir qué quiere Dios para tu vida si tu oración es de 15 minutos? Eso es imposible. Necesitamos permanecer en la presencia de Dios para entender cuál es su voluntad. ¿Qué otro obstáculo puede haber en el caminar? El desconocimiento de los principios de Dios. Eso es algo grave en la iglesia. Amigo, hermano, nuevo que estás o que recién vas entrando, no ignores los principios divinos del Señor. Es peligroso, es peligroso. Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Es necesario entender la voluntad de Dios, conocerlo a Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vuelvo a repetir, si no dedicamos tiempo a nuestra relación con Dios, a orar, a estar en las Escrituras, escudriñándolas. Uno de los principios divinos es esperar en el Señor. No debemos de saber todo absolutamente en la vida, lo que va a pasar, ¿verdad? Sino solamente aquellos pasos que el Señor quiere que demos, ¿sí? No solo debemos de saber lo que Él desea que hagamos, sino cuándo quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios te dice, ahora mismo quiero que vayas a predicar a cierto lugar. Y tal vez había allí en ese lugar alguien que el Señor quería transformar. Pero tú dijiste, pues sí, ya sé lo que tengo que hacer. Lo voy a hacer después. Y dejas pasar el tiempo. No. Tienes que saber cuándo es que el Señor quiere que hagas eso. Es importantísimo. El tiempo de Dios es esencial en la vida del cristiano. Hermanos, muchas veces decimos, en el tiempo de Dios van a suceder las cosas. Sí,
pero Dios tiene un tiempo en el cual te muestra su voluntad también. Y es muy importante que tú sepas obedecerle en el momento adecuado. ¿Qué otro principio? Confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos. ¿Sí? Tú vas a confiar en el Señor no porque ves lo bueno que va a suceder después. Tú confías en el Señor porque sabes que Él va a decidir lo mejor para ti. Y aunque vengan consecuencias contrarias y complicadas, tú sabes, yo he obedecido al Señor. Venga lo que venga. ¿Sí? ¿Qué otro principio divino? Permitir que Dios supla todas tus necesidades. Hay algo que el Señor a mí me ha enseñado y me lo ha enseñado últimamente también, ¿no? O sea, no solamente yo entiendo perfectamente que hubo un tiempo antes de ese suceso que yo andaba en mi camino cristiano todo el tiempo ansioso, porque en esos días yo viajaba a la Ciudad de México diariamente, ¿verdad? Y aunque llevaba gente y traía gente para apoyarme con mis gastos, ¿verdad? No era suficiente. Pero yo estaba seguro que el Señor me había dado ese trabajo. Y tan seguro estaba que pasaron 4 años que yo estuve trabajando en la Ciudad de México, yendo y viniendo día a día. ¿Sí? Y llegaba el momento en que pues ya se acababa el dinero y yo decía, me estaba tronando los dedos, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo tiempo de hacer otra cosa porque llego a mi casa a las 8 de la noche y ya no puedo hacer nada productivo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y la ansiedad me estaba ganando en el corazón. Hasta que yo entendí que el Señor es mi proveedor. No mi jefa, no mi jefe, no mi trabajo es mi proveedor. El Señor es mi proveedor. Y cuando yo entendí que el Señor era mi proveedor, me dejé de preocupar por lo que iba a pasar después. Y yo dije, Señor, tú eres mi proveedor. Y hasta la fecha, cuando damos gracias en la mesa, decimos gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. No es mi jefa, no es mi trabajo nuevo, no es que voy a ganar más o voy a ganar menos. El Señor es mi proveedor. Y cuando yo entendí eso, me libré de la ansiedad. Todavía a veces me da un poco de ansiedad, está mi esposa. Y no voy a mentir. Pero ya no es lo que era antes. Y trato cada día y le pido al Señor que me ayude a conocerlo como mi proveedor. El Señor es nuestro proveedor. Y cuando entendemos eso, nos liberamos de una pesada carga. ¿Qué más? ¿Qué otro principio divino? Vamos a dar un paso a la vez. No podemos tratar de hacer tantas cosas en una misma ocasión. Necesitamos, ¿verdad? Y sobre todo cuando somos nuevos en el Señor, dar un paso a la vez. ¿No sabes cómo empezar? Empiézate a reunir cada 8 días. Da un paso a la vez. Comprométete a no faltar. Un paso a la vez. Después, comprométete a atender lo que Dios te habla. Un paso a la vez. Después de eso, cuando tú ya aprendas a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Vas a estar haciendo una cosa que Dios sabes que es la voluntad del Señor y luego te va a decir, ahora haz esto, aparte de esto, haz esto ahora. Da el paso porque el Señor te está diciendo que lo des. Y luego te dice, ya estás haciendo esto, ahora haz esto. Aprendiendo a andar en la voluntad del Señor. ¿Sí? Esos son los principios que yo te puedo compartir. Ahora, ¿qué otro obstáculo encontramos en la voluntad de Dios? El pecado. Es un obstáculo fuerte. Isaías 59:1 dice lo siguiente. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado su mano. Hermanos, a veces no vemos, ¿verdad?, la bendición de Dios en nuestras vidas. No es porque Él sea menos poderoso.
¿No ves la providencia de Dios en tu casa? No es porque Él no pueda. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios, con el paso de los siglos y de los milenios, no se ha hecho más viejito, como nosotros que nos hacemos más viejitos y cada vez oímos menos. No, el Señor no se ha agravado su oído para escuchar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿No sientes la bendición de Dios en tu casa? Examina tu vida, hermano, amigo. Examina cómo estás delante de Dios, ¿sí? El pecado ensordece tus oídos a la voz de Dios. Además, el pecado ciega tus ojos a la visión de su gloria. Endurece tu corazón. ¿Sabes? El pecado lo que hace es cauterizar tu conciencia. Cauteriza tu conciencia para no oír la palabra de Dios. Cuidado con el pecado. Otro obstáculo fuerte para obedecer la voluntad de Dios es la duda. La duda, la incredulidad. A veces, como dije antes, nos sentimos tan poca cosa que decimos, Dios no puede hacer nada conmigo. Y eso es un pecado, y pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios te llamó, ¿verdad? Aún siendo pecador, te llamó para transformar tu vida y para hacer algo bueno de lo que no era. ¿No recuerdas cómo la Biblia en el Génesis dijo que la tierra estaba desordenada y vacía? Y que había tinieblas, no había luz. ¿Y qué dijo Dios? Hágase la luz. Y fue la luz. ¿Sí? En tu vida, ¿qué hay? Tinieblas, vacío. ¿No ves que algo Dios pueda hacer contigo? Dios puede ordenar que en medio de la nada haya algo, pero es necesario que confíes en Él. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No sientas que eres tan poca cosa que Dios no puede hacer nada contigo. Y eso me lleva al siguiente obstáculo, sentirnos indignos. Porque hay personas que dicen, he sido tan pecador, he sido tan malvado. Es que si tú me hubieras conocido o me conocieses cómo soy de rencoroso, es que si tú me conocieras cómo soy de mentiroso, de falso. Sí, pero yo te digo, para Dios no hay pecados que Él no pueda perdonar. No te sientas tan indigno porque, cierto, no somos dignos, nadie. Pero es que el Señor nos ha amado y Él está dispuesto a cambiar tu vida. Último obstáculo, las ocupaciones. Las muchas ocupaciones de la vida. Si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, o para la iglesia, o para la oración, no vamos a poder conocer y mucho menos obedecer su voluntad. Estar demasiado ocupados casi siempre se usa como una excusa para el pecado. En otras palabras, no tenemos tiempo para el Señor, pero sí tenemos tiempo y mucho para perderlo en cosas que no nos aprovechan o en el pecado incluso. Vivir en este mundo no nos ayuda, amigo, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina ya ves pornografía blanda, a la vuelta de la esquina ya están tus cuates, los briagos, ¿verdad? A la vuelta de la esquina ya está tu amigo, el que te espera para apresurar sus pasos para la maldad, ¿verdad? A la vuelta de la esquina ya está tu viejo hábito que tenías. Andar en este mundo no nos ayuda. Entonces, si tú me dices, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para el Señor,
eso no te va a permitir hacer su voluntad. Porque en todo tiempo el mundo se opone a la manera en que Dios quiere que tú vivas. Y aunque la vida cristiana no es un camino fácil, tiene un final maravilloso y un eterno destino. En el cielo vas a disfrutar de las bendiciones de Dios para siempre. A ver, ¿cómo es que hoy no tienes tiempo, pero sí quieres disfrutar una eternidad de la presencia de Dios? Eso es incompatible. No te va a servir de nada la eternidad, porque tú no tienes tiempo nunca de nada. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo con la presencia de Dios, con sus promesas, con su palabra que nos exhorta y nos permite vivir de acuerdo a su voluntad. Si tú descuidas los recursos que Dios te ha dado, ¿cuáles son los recursos que Dios te ha dado? En primer lugar, su palabra, su Espíritu Santo. Pero también te ha dado la iglesia. Aquí estamos para ti, ¿sí? Si tú descuidas esos recursos, puedes llegar a sentir miseria en tu vida. Y no vas a aprovechar el plan divino que Dios tiene para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hay temores muchas veces a lo que Dios nos pueda pedir. Seguir la voluntad de Dios puede parecernos demasiado costoso, y lo es. Lo es, yo quiero decirte, seguir al Señor es un negocio demasiado costoso. Pero Dios quiere que tú hagas su voluntad. A veces hay temor al fracaso. A lo mejor pecados de tu pasado te impiden avanzar. O a lo mejor no es eso, a lo mejor es el temor a que te critiquen, a la desaprobación de otras personas. Hoy el Señor te manda a soltar todo eso y a buscar su voluntad con compromiso, con devoción, con amor, con entrega. ¿Tú vives dentro de la voluntad de Dios? Respóndete esa pregunta a ti mismo. ¿Vives dentro de la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabes que así es? ¿Cómo sabes que no estás haciendo tu propia voluntad? ¿Vives continuamente en oración pidiendo a Dios su dirección? Y cuando Él te muestra su voluntad, ¿das el paso de obediencia o solamente te quedas en un conocimiento intelectual? O a veces cambias la voluntad de Dios o pretendes que Dios cambia su voluntad. Yo te voy a decir, Dios no cambia su voluntad. Dios no cambia su voluntad. Somos nosotros los que a través de la oración aprendemos a conformarnos a su voluntad. Eso es lo que cambia nuestro corazón. ¿Sientes como si te faltara algo en tu andar de fe? ¿Podrías tener una relación entre tu tiempo que le dedicas a Dios y la oración? ¿Puedes aumentar tu tiempo de oración? ¿Qué es lo que te impide obedecer lo que Dios quiere que tú hagas? Medita un momento en lo que quizás te ha impedido. Quizás eres como el joven rico. Algo hay todavía allí que te impide. O quizás eres como Saúl, obstinado y terco. Si es así, ruega a Dios para que Él cambie tu corazón y lo haga de una manera perdurable y lo haga de una manera definitiva. Olvídate de lo que hay alrededor
Y aprovecha este momento para sincerarte con el Señor. Él te conoce profundamente. Quizás Él ya te ha probado como ha probado a Saúl. Quizás Él conoce tu corazón obstinado y rebelde. Pero Él hoy te da una oportunidad. Oportunidad que Saúl no tuvo, pero tú sí tienes una oportunidad hoy. Porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo para perdonarlos, sino para limpiarnos de toda maldad. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. ¿Quieres ser siervo del Señor? ¿Quieres servirle con corazón recto, sin obstáculos? Rinde tu voluntad a Él. Quita los obstáculos que hay en tu camino. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Porque yo, oh Jehová, tu siervo soy. Quizás tú eres de los que aplazan decisiones para Cristo. Quizás Dios te mostró desde hace tiempo su voluntad y tú dijiste sí, sí Señor voy. Pero como el hijo mayor de aquel hombre que tenía 2 hijos, luego no fuiste. Dios quiere que tú te arrepientas de esa desobediencia y le sigas con corazón
humilde y obediente. Señor, yo te pido, Dios, por cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Que haya un corazón humilde, Señor. Que sepamos reconocer, Señor, cuando no hemos hecho las cosas que tú nos has mandado, Señor. Que no haya corazones obstinados como el de Saúl, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Jesús. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo, porque yo, oh Jehová, tu siervo soy. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión, Señor, por habernos permitido, Padre, buscar tu voluntad, Señor. Que tú sigas mostrando, Señor, a esos corazones dispuestos, Señor, la persona de Cristo, Señor. Síguelos moldeando, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Señor. Amén.